Jueces. Capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le consultaron a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Subirá la tribu de Judá. Miren, voy a entregar esta tierra en sus manos. Entonces Judá le dijo a Simeón, su tribu hermana: Sube conmigo al territorio que me ha tocado, y luchemos juntos contra los cananeos. Después iré contigo al territorio que te ha tocado a ti. Así que Simeón acompañó a Judá. Cuando Judá subió, Jehová entregó a los cananeos y a los pericitas en sus manos. Derrotaron a 10,000 hombres en Besek. Encontraron a Adoni-Besek en Besek, y allí pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Cuando Adoni-Besek huyó, lo persiguieron, lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoni-Besek dijo: Hay 70 reyes a quienes se les cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y que recogen alimento debajo de mi mesa. Lo que yo les hice a ellos, ahora Dios me lo ha hecho a mí. Después de eso lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Además, los hombres de Judá lucharon contra Jerusalén y la conquistaron. Atacaron la ciudad con la espada y la quemaron. Después, los hombres de Judá bajaron para luchar contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefelá. Así que Judá fue a luchar contra los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón antes se llamaba Kirjat Arba, y venció a Sesai, Aimán y Talmai. De allí fueron a luchar contra los habitantes de Debir. Debir antes se llamaba Kirjat Sefer. Entonces Caleb dijo: Al hombre que ataque y conquiste Kirjat Sefer, le daré a mi hija Acsá por esposa. Y Otniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb, logró conquistar la ciudad. De modo que Caleb le dio a su hija Acsá por esposa. De camino a la casa, ella le rogó a Otniel que le pidiera al padre de ella un terreno. Entonces ella se bajó del burro en el que iba, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Por favor, hazme un regalo como señal de tu bendición. Ya me diste un terreno en el sur, pero dame también Gulot Maim. Así que Caleb le dio Gulot alto y Gulot bajo. Y los descendientes del Kenita, el suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con el pueblo de Judá, y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad. Fueron allí y se quedaron a vivir con el pueblo. Pero Judá y su hermano Simeón siguieron adelante. Atacaron a los cananeos que vivían en Sefat y entregaron la ciudad a la destrucción. De ahí que llamaran a la ciudad Horma. Después de eso, Judá conquistó Gaza y su territorio, Askelón y su territorio, y Ecrón y su territorio. Jehová estaba con Judá, y ellos conquistaron la región montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de la llanura, porque éstos tenían carros de guerra con hoces de hierro. Tal como Moisés había prometido, le dieron Hebrón a Caleb, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen viviendo en Jerusalén con los benjaminitas hasta el día de hoy. Entretanto, los de la casa de José subieron a pelear contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Los de la casa de José enviaron espías a Betel. Por cierto, la ciudad antes se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre saliendo de la ciudad y le dijeron: Por favor, indícanos por dónde entrar a la ciudad, y te trataremos con bondad. Así que el hombre les indicó por dónde entrar a la ciudad. Entonces, ellos atacaron la ciudad con la espada, pero dejaron que el hombre y toda su familia escaparan. El hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz,
y así se llama hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no expulsó a los habitantes de Betseán y sus pueblos dependientes, ni a los de Taanac y sus pueblos dependientes, ni a los de Dor y sus pueblos dependientes, ni a los de Ibleam y sus pueblos dependientes, ni a los de Megiddo y sus pueblos dependientes. Los cananeos se empeñaban en seguir viviendo en esa tierra. Cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a hacer trabajos forzados, pero no llegaron a expulsarlos del todo. Tampoco expulsó la tribu de Efraín a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguieron viviendo en Geser entre ellos. La tribu de Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Naalol. Los cananeos siguieron viviendo allí entre ellos, y fueron obligados a hacer trabajos forzados. La tribu de Aser no expulsó a los habitantes de Acco, ni a los de Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afic y Rehob. Así que como no expulsaron a los cananeos que habitaban la región, los aseritas se pusieron a vivir allí entre ellos. La tribu de Neftalí no expulsó ni a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Se pusieron a vivir allí entre los cananeos que habitaban la región, y obligaron a los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat a hacer trabajos forzados. Los amorreos obligaron a los de Dan a quedarse en la región montañosa, pues no les permitían bajar a la llanura. Los amorreos se empeñaron en seguir viviendo en el monte Eres, en Ayalón y en Saalbim. Pero cuando los de la casa de José se hicieron más poderosos, los amorreos fueron obligados a hacer trabajos forzados. El territorio de los amorreos iba desde la subida de Acrabim y desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. Entonces el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Los saqué de Egipto y los hice subir a la tierra que juré darles a sus antepasados. Además les dije: Yo nunca romperé mi pacto con ustedes. Y ustedes por su parte no deben hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, y deben destruir sus altares. Sin embargo, no han obedecido mi voz. ¿Por qué han actuado así? Por eso también les dije: No los voy a expulsar delante de ustedes. Ellos serán una trampa para ustedes, y sus dioses los seducirán. Cuando el ángel de Jehová les dijo estas palabras a todos los israelitas, la gente empezó a llorar desconsoladamente. Así que llamaron a aquel lugar Boquim, y allí le hicieron sacrificios a Jehová. Cuando Josué despidió al pueblo, cada israelita se fue al territorio que había heredado para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Jehová durante todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué, y que habían visto todas las cosas grandiosas que Jehová había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, el siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que él había heredado, en Timnat Eres, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Toda aquella generación fue reunida con sus antepasados, y vino otra generación que no conocía a Jehová, ni lo que él había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo que estaba mal a los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, a los dioses de los pueblos que los rodeaban. Se inclinaron ante ellos y provocaron a Jehová. Abandonaron a Jehová, y sirvieron a Baal y a las imágenes de Astoret. Por eso Jehová se enfureció con los israelitas, y los hizo caer en manos de saqueadores que los despojaban de sus bienes. Los abandonó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor,
y ya no pudieron hacerles frente. Sin importar a dónde fueran, la mano de Jehová estaba en contra de ellos y les mandaba calamidades, tal como Jehová había dicho y tal como Jehová les había jurado. Y llegaban a estar en una situación muy angustiosa. De modo que Jehová les daba jueces que los salvaban de las manos de los saqueadores. Pero ni a los jueces quisieron escuchar, sino que se prostituían siguiendo a otros dioses, y se inclinaban ante ellos. Se apartaron muy pronto del camino por el que sus antepasados habían andado. Sus antepasados obedecieron los mandamientos de Jehová, pero ellos no. Cada vez que Jehová les daba un juez, Jehová estaba con él, y los salvaba de las manos de sus enemigos todos los días del juez. Y es que Jehová se compadecía de ellos al oírlos gemir por culpa de quienes los oprimían y maltrataban. Pero cuando el juez moría, ellos volvían a corromperse más que sus padres, seguían a otros dioses, les servían y se inclinaban ante ellos. No dejaban sus prácticas ni su conducta terca. Finalmente, Jehová se enfureció mucho con Israel y dijo: Esta nación ha roto el pacto que hice con sus antepasados, y no me ha obedecido. Yo, por mi parte, no expulsaré delante de ellos ni a una sola de las naciones que Josué dejó cuando murió. Así pondré a prueba a Israel, a ver si siguen el camino de Jehová y andan por él como lo hicieron sus padres. Por eso Jehová permitió que esas naciones se quedaran. No las expulsó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Estas son las naciones que Jehová permitió que se quedaran para que pusieran a prueba a los israelitas que no habían pasado por ninguna de las guerras de Canaán. De esta forma, conocerían la guerra las siguientes generaciones de israelitas, los que no habían pasado por algo así. Los 5 gobernantes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Amat. Y sirvieron para poner a prueba a los israelitas, para ver si obedecían los mandamientos que Jehová les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los heveos y los jebuseos. Tomaban a las hijas de estos pueblos por esposas, y a sus propias hijas las casaban con los hijos de ellos, y se pusieron a servir a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Se olvidaron de Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a los postes sagrados. Por eso Jehová se enfureció con Israel, y los abandonó en manos de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia. Los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Cuando los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara, Jehová les dio un salvador para rescatarlos: Otniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otniel, y él llegó a ser el juez de Israel. Cuando Otniel salió a combatir, venció a Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia, porque Jehová lo entregó en sus manos. Después de eso, hubo paz en la región por 40 años. Entonces Otniel, hijo de Kenaz, murió. Y una vez más, los israelitas comenzaron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Así que Jehová dejó que Eglón, el rey de Moab, se hiciera más poderoso que los israelitas, pues ellos estaban haciendo lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Además, él trajo contra ellos a los ammonitas y a los amalequitas, quienes atacaron a Israel y conquistaron la ciudad de las palmeras. Los israelitas sirvieron a Eglón, el rey de Moab, durante 18 años.
Entonces los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara, y Jehová les dio un salvador, Ehud, hijo de Gerá, un benjaminita que era zurdo. Con el tiempo, los israelitas enviaron a Ehud para pagarle tributo a Eglón, el rey de Moab. Ehud se hizo una espada de 2 filos de 1 codo de largo, y después se la ató al muslo derecho, debajo de la ropa. Entonces le entregó el tributo a Eglón, el rey de Moab, que era un hombre muy gordo. Una vez que lo entregó, Ehud despidió a la gente que había traído el tributo. Después de llegar a las imágenes talladas que había en Gilgal, Ehud regresó y le dijo al rey: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. A lo que el rey dijo: ¡Silencio! Entonces todos los sirvientes se retiraron. Estando el rey sentado a solas en la habitación fresca que tenía en la azotea, Ehud se le acercó y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para ti. Al oír esto, el rey se levantó del trono, y Ehud sacó con la mano izquierda la espada que tenía atada al muslo derecho y se la hundió a Eglón en el vientre. Toda la espada entró, incluido el mango, y la grasa cubrió la espada, porque Ehud no se la sacó del vientre, y al rey se le salió el excremento. Ehud escapó por el pórtico, dejando las puertas de la habitación de la azotea cerradas con llave. Después de que Ehud salió, los sirvientes regresaron y vieron que las puertas de la habitación de la azotea estaban cerradas con llave. Así que dijeron: Debe estar haciendo sus necesidades en la habitación fresca de adentro. Pero de tanto esperar, se sintieron desconcertados. Y al ver que el rey no abría las puertas de la habitación de la azotea, tomaron la llave y las abrieron. Y encontraron a su señor muerto en el piso. Mientras ellos se demoraban, Ehud escapó, pasó por donde estaban las imágenes talladas y llegó a Seirá, sano y salvo. Al llegar, hizo sonar el cuerno en la región montañosa de Efraín, y los israelitas bajaron con él de la región montañosa. Él iba delante de ellos. Entonces les dijo: Síganme, porque Jehová ha entregado en sus manos a los moabitas, sus enemigos. Ellos lo siguieron, y para que los moabitas no pudieran escapar, ocuparon los lugares de paso del Jordán. No permitieron que nadie cruzara. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, hombres fuertes y valientes. Ni uno solo escapó. Así fue como en aquel día los moabitas fueron sometidos bajo la mano de Israel. Y hubo paz en la región por 80 años. Después de Ehud, vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos con una aguijada para ganado vacuno. Él también salvó a Israel. Capítulo 4. Pero después que Ehud murió, los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Así que Jehová los abandonó en manos de Jabín, el rey de Canaán, que reinaba en Azor. El jefe de su ejército era Sísara, quien vivía en Aroset de las naciones. Jabín tenía 900 carros de guerra con hoces de hierro, y llevaba 20 años oprimiendo a los israelitas con dureza. Por eso los israelitas le suplicaron a Jehová que los ayudara. En aquella época, Débora, una profetisa, esposa de Lapidot, juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para juicio. Ella mandó llamar de Quedes de Neftalí a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: Jehová, el Dios de Israel, te ha dado esta orden. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo te traeré al arroyo de Sisón a Sísara, el jefe del ejército de Jabín, con sus carros de guerra y sus tropas, y lo entregaré en tus manos.
Al oír esto, Barac le dijo: Si tú vas conmigo, yo voy. Pero si no vas conmigo, yo no voy. Ella le respondió: Claro que iré contigo. Pero en esta campaña militar, la gloria no será para ti, porque será en las manos de una mujer en las que Jehová entregará a Sísara. Luego Débora se levantó y se fue con Barac a Quedes. Barac convocó a Zabulón y a Neftalí en Quedes, y 10,000 hombres lo siguieron. Débora también fue con él. Por cierto, Heber el kenita se había separado de los otros kenitas, los descendientes de Hobab, el suegro de Moisés, y había armado su tienda junto al árbol grande de Saananim, que está cerca de Quedes. Se le informó a Sísara que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Enseguida Sísara reunió todos sus carros de guerra, 900 carros con hoces de hierro, y a todas las tropas que venían con él desde Aroset de las naciones para ir al arroyo de Sisón. Débora ahora le dijo a Barac: Vamos, que este es el día en que Jehová entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no va Jehová delante de ti? Entonces Barac bajó del monte Tabor seguido por 10,000 hombres. Y Jehová hizo que ante la espada de Barac reinara el caos entre Sísara, todos sus carros de guerra y todo el ejército. Finalmente, Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barac persiguió al ejército y los carros de guerra hasta Aroset de las naciones, y todos los soldados de Sísara cayeron a espada. No quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, la esposa de Heber el kenita, porque los de la casa de Heber estaban en paz con Jabín, el rey de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Ven aquí, mi señor, entra, no tengas miedo. De modo que él entró en la tienda, y ella lo tapó con una manta. Entonces él le pidió: Por favor, dame un poco de agua, que tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Después volvió a taparlo. Y él le dijo: Quédate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta, ¿hay aquí un hombre? Dile que no. Pero Jael, la esposa de Heber, agarró una estaca de tienda y un martillo. Y mientras Sísara estaba profundamente dormido por el agotamiento, ella se le acercó sin hacer ruido, y le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra, y él murió. Cuando Barac llegó buscando a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven, te mostraré al hombre que estás buscando. Él entró con ella en la tienda, y allí vio a Sísara, muerto, con la estaca atravesándole las sienes. Aquel día, Dios les dio a los israelitas la victoria sobre Jabín, el rey de Canaán. Y los israelitas lucharon contra Jabín, el rey de Canaán, cada vez con más dureza, hasta que acabaron con él. Capítulo 5. Aquel día, Débora cantó esta canción con Barac, hijo de Abinoam. Por los cabellos sueltos en Israel, por el pueblo que se ofreció voluntariamente, alaben a Jehová. Escuchen, reyes. Presten atención, gobernantes. Yo le cantaré a Jehová. Le cantaré alabanzas a Jehová, el Dios de Israel. Jehová, cuando saliste de Seir, cuando saliste marchando del territorio de Edom, la tierra tembló y los cielos derramaron aguaceros. Las nubes se deshicieron en lluvia. Las montañas se derritieron delante del rostro de Jehová. Hasta el Sinaí se derritió delante del rostro de Jehová, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los caminos estaban desiertos. Los viajeros iban por senderos secundarios. Los campesinos de Israel no estaban. No estaban, hasta que surgí yo, Débora, hasta que surgí como una madre para Israel. Ellos eligieron dioses nuevos. Entonces
Hubo guerra en las puertas de las ciudades. No se veía ni un escudo, ni una lanza entre 40,000 de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, que fueron voluntariamente con el pueblo. Alaben a Jehová. Ustedes, los que van montados en burros pardos. Ustedes, los que se sientan sobre finas alfombras. Y ustedes, los que andan por el camino. Pónganse a pensar. Junto a los abrevaderos se escucharon las voces de los que distribuyen el agua. Allí estuvieron relatando los actos justos de Jehová, los actos justos de los campesinos de Israel. Entonces, el pueblo de Jehová bajó a las puertas de las ciudades. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta. Canta una canción. Levántate, Barak. Llévate a tus prisioneros, hijo de Abinoam. Los que quedaron bajaron a donde estaban los nobles. El pueblo de Jehová vino a mí para luchar contra los poderosos. De Efraín eran los que estaban en el valle. Van contigo, Benjamín, entre tus hombres. De Maquir bajaron los comandantes, y de Zabulón los que llevan el bastón para reclutar soldados. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora. Así como estuvo Isaacar, también estuvo Barak. Al valle fue enviado a pie. Entre las divisiones de Rubén hubo grandes deliberaciones del corazón. ¿Por qué te quedaste sentado entre las dos bolsas de carga, escuchando a los pastores que tocaban la flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén hubo grandes deliberaciones del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué permaneció Dan junto a los barcos? Aser se sentó a la orilla del mar sin hacer nada. No se movió de sus puertos. Zabulón fue un pueblo que expuso su vida a la muerte. También Neftalí, allá en las zonas altas. Vinieron reyes y lucharon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. En Taanac, junto a las aguas de Megiddo. No pudieron llevarse nada de plata como botín. Desde el cielo pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sisón los arrastró. El antiguo torrente. El torrente de Sisón. Pisoteaste a los poderosos, alma mía. Entonces cascos de caballos golpeaban el suelo, cuando los corceles galopaban con furia. Maldigan a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Sí, maldigan a sus habitantes, porque no vinieron en ayuda de Jehová con los poderosos guerreros. La más bendita de las mujeres es Jael, la esposa de Eber el Kenita, la más bendita de las mujeres que viven en tiendas. Él le pidió agua, ella le dio leche. En un majestuoso tazón de banquete le ofreció leche cuajada. Con una mano agarró la estaca de tienda. Con su mano derecha tomó el martillo de los obreros. Con él golpeó a Sísara, le partió la cabeza, le machacó las sienes, se las atravesó. Entre sus pies, él se desplomó, cayó y quedó inmóvil. Entre sus pies se desplomó y cayó. Donde se desplomó, ahí cayó derrotado. Por la ventana se asomaba una mujer. La madre de Sísara miraba por la celosía. ¿Por qué tarda en venir su carro? ¿Por qué no oigo todavía el ruido de sus caballos? Las más sabias de sus damas nobles le contestaban, y ella también se decía una y otra vez: deben estar repartiéndose el botín. Una joven, 2 jóvenes para cada guerrero. Botín de telas teñidas para Sísara. Botín de telas teñidas. Una pieza bordada. Telas teñidas. 2 piezas bordadas para el cuello de los saqueadores. Oh Jehová, que así mueran todos tus enemigos. Pero que los que te aman sean como el sol cuando se levanta en toda su gloria. Y hubo paz en la región por 40 años. Capítulo 6.
Pero los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Así que Jehová los abandonó en manos de Madián por 7 años. Y Madián dominó a Israel. Por culpa de Madián, los israelitas se hicieron escondites en montañas, cuevas y lugares de difícil acceso. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalequitas y los orientales los atacaban. Acampaban para luchar contra ellos y destruían las cosechas por todo su territorio hasta Gaza. No dejaban en Israel nada para comer, ni tampoco ovejas, toros o burros, porque subían con sus animales y sus tiendas de campaña, y eran tan numerosos como las langostas. Ellos y sus camellos eran tantos que no se podían contar. Llegaban al país para destruirlo. Al final, Madián dejó a Israel hundido en la miseria, y los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara. Cuando los israelitas le suplicaron a Jehová que los liberara de Madián, Jehová les envió un profeta que les dijo: Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. Yo los saqué de la tierra donde eran esclavos, haciéndolos subir de Egipto. Los rescaté de las manos de Egipto y de todos los que los oprimían. A estos los quité de su presencia, y su tierra se la di a ustedes. Y les dije: Yo soy Jehová su Dios. No deben adorar a los dioses de los amorreos, los habitantes de la tierra en la que ustedes están viviendo. Pero ustedes no me obedecieron. Más tarde, el ángel de Jehová llegó y se sentó debajo del árbol grande que había en Ofrá, que le pertenecía a Joás, el abiesrita. Gedeón, hijo de Joás, estaba desgranando el trigo en el lagar de vino para que los madianitas no vieran el grano. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, poderoso guerrero. Gedeón le respondió: Perdón, mi señor, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Dónde están todas esas cosas maravillosas que nos contaron nuestros padres? Ellos nos decían: fue Jehová quien nos sacó de Egipto. Pero ahora Jehová nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. Jehová se volvió hacia él y le dijo: Vete, que con la fuerza que tienes salvarás a Israel de las manos de Madián. ¿Acaso no soy yo el que te envía? Y Gedeón le respondió: Perdón, Jehová, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mira que mi clan es el menos importante de Manasés, y yo soy el más insignificante de la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo: Yo estaré contigo, y por eso derrotarás a los madianitas como si fueran solamente un hombre. Entonces Gedeón le dijo: Si de veras cuento con tu aprobación, dame una señal de que eres tú el que me está hablando. Por favor, no te vayas hasta que vuelva con lo que quiero ofrecerte y lo ponga delante de ti. El ángel le respondió: Me quedaré aquí hasta que vuelvas. Y Gedeón fue adentro, preparó un cabrito y con un efá de harina hizo pan sin levadura. Puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Después se lo llevó todo al ángel y lo sirvió debajo del árbol grande. El ángel del Dios verdadero ahora le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre aquella roca grande y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel de Jehová extendió la vara que tenía en la mano, y con su punta tocó la carne y el pan sin levadura. De la roca salió un fuego que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En ese momento, Gedeón comprendió que se trataba del ángel de Jehová. Al instante exclamó: ¡Ay de mí, Señor soberano Jehová! He visto cara a cara al ángel de Jehová. Pero Jehová le dijo: Ten paz, no tengas miedo, no vas a morir. Así que Gedeón le construyó allí a Jehová un altar, que hasta el día de hoy se llama Jehová Salom. Todavía está en Ofrá de los abiesritas.
Esa noche Jehová le dijo: Toma el toro joven de tu padre, el segundo toro joven de 7 años. Luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta el poste sagrado que está junto al altar. Después, con la hilera de piedras, constrúyele un altar a Jehová tu Dios en lo alto de esta fortaleza. Entonces toma el segundo toro joven, ponlo sobre los pedazos de madera del poste sagrado que cortaste y preséntalo como ofrenda quemada. Así que Gedeón llamó de entre sus siervos a 10 hombres, e hizo exactamente lo que Jehová le había mandado. Pero como les tenía miedo a los de la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. Temprano por la mañana, cuando los hombres de la ciudad se levantaron, vieron que alguien había derribado el altar de Baal, había cortado el poste sagrado que estaba junto a él y había sacrificado el segundo toro joven en el altar recién construido. De modo que se preguntaron unos a otros: ¿Quién habrá hecho esto? Después de investigar el asunto, dijeron: Fue Gedeón, hijo de Joás. Así que los hombres de la ciudad le dijeron a Joás: Entréganos a tu hijo para que muera. Él derribó el altar de Baal y cortó el poste sagrado que había a su lado. Pero Joás les respondió a todos los que se enfrentaron a él: ¿Necesita Baal que ustedes lo defiendan? ¿Necesita que ustedes lo salven? A cualquiera que lo defienda se le dará muerte esta misma mañana. Si él es un dios, que él mismo se defienda, pues fue su altar el que derribaron. Y en aquel día empezó a llamar a Gedeón por otro nombre, Jerubbaal. Decía: Que Baal mismo se defienda, ya que fue su altar el que derribaron. Los madianitas, los amalequitas y los orientales unieron sus fuerzas. Cruzaron el río y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Este tocó el cuerno, y los abiesritas se reunieron con él y lo siguieron. Además, envió mensajeros por todo el territorio de Manasés, y sus hombres también se reunieron y lo siguieron. Y envió mensajeros por los territorios de Aser, Zabulón y Neftalí, y sus hombres subieron para encontrarse con él. Gedeón luego le dijo al Dios verdadero: Si vas a salvar a Israel por medio de mí, tal como prometiste, demuéstramelo así. Voy a dejar un vellón de lana en la era. Si el rocío solo ha mojado el vellón, pero el suelo que lo rodea está seco, yo sabré que vas a salvar a Israel por medio de mí, tal como prometiste. Y eso fue lo que pasó. Cuando se levantó temprano al día siguiente y apretó el vellón, sacó suficiente agua como para llenar un gran tazón. Sin embargo, Gedeón le dijo al Dios verdadero: No te enfurezcas conmigo. Permíteme que te pida solo una cosa más. Por favor, déjame hacer solo una prueba más con el vellón de lana. Por favor, que todo el suelo quede mojado por el rocío, y solamente el vellón quede seco. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. El rocío mojó todo el suelo, pero el vellón quedó seco. Capítulo 7. Entonces Jerubbaal, es decir, Gedeón, y toda la gente que estaba con él madrugaron y acamparon junto al manantial de Arod. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, junto a la colina de Moré, en la llanura. Jehová ahora le dijo a Gedeón: Tienes demasiados hombres. Así no puedo entregar a los madianitas en manos de ustedes. Si lo hiciera, Israel tal vez se pondría a presumir a costa mía y diría: Mi propia mano me salvó. Así que, por favor, anúnciales esto a tus hombres. El que esté temblando de miedo puede volverse a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. Al final, 22,000 hombres se fueron y 10,000 se quedaron. Con todo, Jehová le dijo a Gedeón: Todavía hay demasiados hombres. Diles que bajen al agua, y allí los pondré a prueba por ti. Si yo te digo, este irá contigo, entonces ese irá contigo.
En cambio, si te digo este no te acompañará, entonces ese no te acompañará. De modo que Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Luego Jehová le dijo a Gedeón: Al que beba agua lamiéndola como lo hacen los perros, sepáralo de los que de rodillas se inclinen para beber. Y resultó que en total, los hombres que lamieron el agua llevándose la mano a la boca fueron 300. El resto se puso de rodillas y se inclinó para beber. Jehová entonces le dijo a Gedeón: Los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los demás hombres se vuelvan a sus casas. Así que después de que la gente les dio a los 300 hombres las provisiones y los cuernos, Gedeón envió a sus casas a todos los demás israelitas. Solo se quedó con los 300. El campamento de Madián estaba más abajo, en la llanura. Aquella noche, Jehová le dijo a Gedeón: Vamos, ataca al campamento, porque lo voy a entregar en tus manos. Pero si te da miedo atacar, baja al campamento con Purá, tu ayudante. Cuando escuches lo que están diciendo, tendrás valor para atacar al campamento. Entonces él y Purá, su ayudante, se acercaron hasta el mismo borde del campamento. Los madianitas, los amalequitas y los orientales cubrían la llanura como una nube de langostas, y sus camellos eran tantos que no podían contarse, como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Cuando Gedeón llegó, resulta que había un hombre contándole a otro el sueño que había tenido. Le decía: Mira lo que soñé. Un pan redondo de cebada entró rodando en el campamento de Madián y chocó con una tienda de campaña. Le dio tan fuerte que la echó abajo. La volcó y la tienda se desplomó. A lo que su compañero le dijo: Está claro. Tiene que ser la espada de Gedeón, hijo de Joás, un israelita. Dios va a entregar a Madián y a todo el campamento en sus manos. En cuanto Gedeón oyó el sueño y su explicación, se inclinó para adorar a Dios. Después volvió al campamento de Israel y dijo: Vamos, Jehová ha entregado al campamento de Madián en sus manos. Entonces dividió a los 300 hombres en 3 grupos, y les dio a todos cuernos y jarrones con una antorcha dentro. Luego les dijo: Obsérvenme, y hagan exactamente lo mismo que yo. Cuando llegue al borde del campamento, harán lo que yo haga. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos el cuerno, ustedes también tocarán los cuernos alrededor de todo el campamento, y gritarán: ¡Por Jehová y por Gedeón! Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento cuando empezaba la segunda vigilia de la noche, justo después del cambio de turno. Y tocaron los cuernos e hicieron pedazos los jarrones que llevaban en la mano. Así que los 3 grupos tocaron los cuernos e hicieron pedazos los jarrones. Sostuvieron las antorchas con la mano izquierda, tocaron los cuernos que llevaban en la derecha y gritaron: ¡La espada de Jehová y de Gedeón! Los hombres permanecieron quietos en sus puestos alrededor del campamento, pero todo el ejército enemigo salió corriendo, gritando mientras huía. Los 300 siguieron tocando los cuernos, y Jehová hizo que por todo el campamento los hombres se atacaran unos a otros con sus espadas. El ejército enemigo huyó hasta Bet-sitá y hasta Sererá, hasta las afueras de Abel-meolá, junto a Tabat. Entonces los hombres de Israel fueron convocados, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés. Y ellos persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín con este mensaje: Bajen a atacar a Madián, y controlen los lugares de paso del Jordán y de sus afluentes hasta Bet-bará. De modo que todos los hombres de Efraín se reunieron y controlaron los lugares de paso del Jordán y de sus afluentes hasta Bet-bará.
Además capturaron a los dos príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de vino de Zeeb. Siguieron persiguiendo a Madián, y le llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, en la región del Jordán. Capítulo 8. Entonces los hombres de Efraín le preguntaron a Gedeón: ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué no nos avisaste cuando fuiste a luchar contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pero él les contestó: ¿Y qué hice yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No es mejor lo que sobra de la cosecha de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeeb, los príncipes de Madián, en sus manos. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Cuando les habló así, ellos se calmaron. Luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Aunque él y los 300 hombres que iban con él estaban cansados, siguieron persiguiendo al enemigo. Así que les pidió a los hombres de Sucot: Por favor, denles pan a los hombres que vienen conmigo, porque están cansados, y yo estoy persiguiendo a Seba y a Salmuná, los reyes de Madián. Pero los príncipes de Sucot le dijeron: ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? ¿Acaso ya capturaste a Seba y a Salmuná? A lo que Gedeón les contestó: Por haber dicho eso, desgarraré sus carnes con los espinos y abrojos del desierto, cuando Jehová entregue a Seba y a Salmuná en mis manos. De allí subió a Penuel y les pidió lo mismo a los hombres de Penuel. Pero ellos le contestaron como los de Sucot. Por lo tanto, les dijo también a los hombres de Penuel: Cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuná estaban en Carcor con sus ejércitos, unos 15,000 hombres. Estos eran los únicos que quedaban del ejército de los orientales, pues habían caído 120,000 hombres armados con espadas. Gedeón siguió subiendo por el camino de los nómadas, al este de Noba y Jogbeá, y atacó al campamento enemigo, que estaba desprevenido. Seba y Salmuná, los dos reyes de Madián, huyeron. Pero él los persiguió y los capturó, con lo que sembró el pánico en todo el campamento. Después Gedeón, hijo de Joás, regresó de la batalla por el paso que sube a Eres. Por el camino capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. El joven le anotó los nombres de los príncipes y los ancianos de Sucot, 77 hombres en total. Entonces Gedeón fue a ver a los hombres de Sucot y les dijo: Aquí tienen a Seba y a Salmuná, los hombres por los que ustedes se burlaron de mí. Ustedes me dijeron: ¿por qué tendríamos que darles pan a tus hombres cansados? ¿Acaso ya capturaste a Seba y a Salmuná? Luego agarró a los ancianos de la ciudad, y con los espinos y abrojos del desierto, les dio una lección a los hombres de Sucot. Además, derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Él les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en el monte Tabor? A lo que respondieron: eran como tú. Cada uno de ellos parecía hijo de un rey. Él les dijo: eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Les juro que tan cierto como que Jehová vive, yo no tendría que matarlos a ustedes si les hubieran perdonado la vida a ellos. Entonces le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos, mátalos. Pero el muchacho no sacó su espada. Tenía miedo porque todavía era joven. Así que Seba y Salmuná le dijeron: si eres lo bastante hombre, vamos, mátanos tú mismo. Gedeón entonces mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos en forma de media luna que sus camellos llevaban en el cuello. Más tarde, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, y también tu hijo y tu nieto,
porque nos has rescatado de las manos de Madián. Pero Gedeón les dijo: No seré yo el que los gobierne, ni tampoco mi hijo. Jehová es el que los gobernará. Y Gedeón añadió: Déjenme pedirles algo. Que cada uno me dé una nariguera de su botín. Como los vencidos eran ismaelitas, tenían narigueras de oro. Ellos le contestaron: Claro que te las daremos. Extendieron una túnica y cada uno echó una nariguera de su botín. Las narigueras de oro que él pidió pesaban 1,700 siclos. Y eso sin contar los adornos en forma de media luna, los colgantes, los vestidos de lana púrpura que usaban los reyes de Madián, ni los collares de los camellos. Gedeón usó aquel oro para hacer un efod y luego lo exhibió en su ciudad, Ofrá. Allí todo Israel se prostituyó espiritualmente con el efod, y éste se convirtió en una trampa para Gedeón y los de su casa. Así fue como Madián quedó bajo el dominio de los israelitas. Los madianitas no volvieron a amenazarlos, y hubo paz en la región por 40 años en los días de Gedeón. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a su casa y se quedó allí. Gedeón fue padre de 70 hijos, pues tuvo muchas esposas. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, al que él llamó Abimelec. Y tras una buena vejez, murió Gedeón, hijo de Joás. Fue enterrado en la tumba de Joás su padre, en Ofrá de los abiesritas. En cuanto Gedeón murió, los israelitas volvieron a prostituirse espiritualmente con los Baales, y eligieron como su dios a Baal Berit. Los israelitas no se acordaron de Jehová su Dios, quien los había rescatado de las manos de todos los enemigos que tenían a su alrededor. Tampoco les demostraron amor leal a los de la casa de Jerubbaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo lo bueno que él había hecho por Israel. Capítulo 9. Con el tiempo, Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de su abuelo materno: Por favor, díganles a todos los líderes de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen los 70 hijos de Jerubbaal o que los gobierne un solo hombre? Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Así que los hermanos de su madre les llevaron el mensaje a todos los líderes de Siquem, y el corazón de estos se inclinó a seguir a Abimelec, porque decían: Es nuestro hermano. Además, le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal Berit. Con ellas, Abimelec contrató a unos hombres desocupados y sin escrúpulos para que lo acompañaran. Después de eso, se fue a la casa de su padre, en Ofrá, y mató sobre una misma piedra a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres. Solo sobrevivió Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, gracias a que se había escondido. Luego, todos los líderes de Siquem y todo Bet-Miló se reunieron cerca del árbol grande, cerca de la columna que había en Siquem, y allí hicieron rey a Abimelec. Cuando se lo contaron a Jotán, él enseguida se fue a la cima del monte Gerizim y desde allí les gritó: Escúchenme, líderes de Siquem, y Dios los escuchará a ustedes. Cierto día, los árboles fueron a elegir un rey que los gobernara. De modo que le dijeron al olivo: Queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo les respondió: ¿Acaso voy a dejar de producir mi aceite, que se usa para dar gloria a Dios y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los demás árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera: Ven tú y gobiérnanos. Pero la higuera les respondió: ¿Acaso voy a dejar de producir mi fruto dulce y bueno para ir a mecerme por encima de los demás árboles? A continuación, los árboles le pidieron a la vid:
Ven tú y gobiérnanos. Pero la vid les respondió, ¿acaso voy a dejar de producir mi vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles? Al final, todos los demás árboles le dijeron a la zarza, ven tú y gobiérnanos. A lo que la zarza les respondió a los árboles, si de verdad me van a elegir a mí para que los gobierne, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, que salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora bien, cuando ustedes hicieron rey a Abimelec, ¿actuaron de forma sincera y honorable? ¿Les mostraron bondad a Jerubbaal y a los suyos? ¿Lo trataron como él se merecía? Cuando mi padre peleó por ustedes, arriesgó su vida para rescatarlos de las manos de Madián. Pero hoy se han levantado contra la casa de mi padre y han matado sobre una misma piedra a sus hijos, 70 hombres. Y a Abimelec, el hijo de su esclava, lo han hecho rey sobre los líderes de Siquem simplemente porque es hermano de ustedes. Si hoy están actuando de forma sincera y honorable con Jerubbaal y los de su casa, alégrense por Abimelec, y que él se alegre por ustedes. De lo contrario, que salga fuego de Abimelec, y devore a los líderes de Siquem y a Bet-Miló, y que salga fuego de los líderes de Siquem y de Bet-Miló, y devore a Abimelec. Y Jotán huyó y fue a Beer, y se quedó a vivir allí por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec gobernó Israel por 3 años. Entonces Dios dejó que hubiera enemistad entre Abimelec y los líderes de Siquem, y ellos traicionaron a Abimelec. Esto ocurrió para que se vengara la muerte violenta de los 70 hijos de Jerubbaal, para que los culpables pagaran por la sangre derramada. Abimelec por haber matado a sus hermanos, y los líderes de Siquem por haberle ayudado a matarlos. Por eso los líderes de Siquem le tendieron emboscadas a Abimelec, colocando hombres en las cimas de las montañas. Estos hombres asaltaban a todo el que pasaba cerca de ellos por el camino. Con el tiempo se le informó el asunto a Abimelec. Por aquel entonces, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos llegaron y entraron a Siquem, y los líderes de Siquem confiaron en él. Ellos salieron al campo, recogieron las uvas de sus viñas, las pisaron y celebraron una fiesta. Después entraron en el templo de su Dios, y se pusieron a comer, beber y maldecir a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec? ¿Y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es Abimelec, hijo de Jerubbaal? ¿Y no es Zebul su representante? Mejor sirvamos a los hombres de Amor, el padre de Siquem. ¿Pero por qué deberíamos servir a Abimelec? Si yo estuviera al mando de este pueblo, sacaría a Abimelec de su puesto. Entonces desafió a Abimelec, diciendo, refuerza tu ejército y sal a luchar. Y Zebul, el príncipe de la ciudad, se enojó muchísimo cuando se enteró de lo que había dicho Gaal, hijo de Ebed. De modo que envió mensajeros en secreto a Abimelec para decirle, mira, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos están en Siquem y están poniendo a la ciudad en tu contra. Vengan de noche, tú y tus hombres, y quédense al acecho en el campo. Y por la mañana, en cuanto salga el sol, pónganse en marcha y ataquen la ciudad. Cuando Gaal salga con sus hombres a pelear contra ti, haz todo lo posible por vencerlo. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron de noche, y divididos en 4 grupos, se pusieron al acecho a las afueras de Siquem. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, Abimelec y los que estaban con él salieron de la emboscada. En cuanto Gaal los vio, le dijo a Zebul, mira, hay gente bajando de las cimas de las montañas. Pero Zebul le respondió, lo que ves son las sombras de las montañas. Las estás confundiendo con hombres. Más tarde Gaal dijo, mira, hay gente bajando del centro de la región.
y un grupo se está acercando por el camino del árbol grande de Meonenim. Zebul le contestó: ¿Dónde está ahora tu arrogancia? Tú dijiste, ¿quién es Abimelech para que nosotros le sirvamos? ¿No es esta la gente que despreciabas? Sal ahora y pelea contra ellos. Así que Gaal salió al frente de los líderes de Siquem y peleó contra Abimelech. Y Abimelech persiguió a Gaal, quien salió huyendo. Fueron muchos los que cayeron muertos. Quedaron tendidos hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Abimelech siguió viviendo en Aruma, y Zebul echó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente salió al campo, y Abimelech se enteró. Por lo tanto, él tomó a sus hombres, los dividió en 3 grupos y se quedó al acecho. Cuando vio que los habitantes de la ciudad salían, los atacó y los mató. Abimelech y los grupos que estaban con él se lanzaron al ataque y tomaron sus posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Por otro lado, 2 grupos atacaron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelech peleó contra la ciudad durante todo aquel día y la conquistó. Mató a la gente que había en ella y luego destruyó la ciudad y la sembró de sal. Cuando todos los líderes de la torre de Siquem se enteraron de esto, enseguida se fueron al refugio que había en el templo de El-Berit. En cuanto se le informó a Abimelech que allí estaban reunidos todos los líderes de la torre de Siquem, él y todos los hombres que estaban con él subieron al monte Salmón. Abimelech agarró un hacha, cortó una rama, se la echó al hombro y les dijo a los que lo acompañaban: «Rápido, hagan lo mismo que hice yo». Así que todos cortaron ramas y siguieron a Abimelech. Pusieron las ramas contra el refugio y le prendieron fuego. De esta manera murió también toda la gente de la torre de Siquem, unos 1000 hombres y mujeres. Después, Abimelech se fue a Tebes, luchó contra ella y la conquistó. En medio de la ciudad había una torre fuerte a la que huyeron todos los hombres y las mujeres, así como todos los líderes de la ciudad. Se encerraron allí y subieron a lo más alto de la torre. Y Abimelech logró llegar hasta la torre y la atacó. Cuando se acercó a la entrada para prenderle fuego, una de las mujeres dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech, y la piedra le partió el cráneo. Él enseguida llamó al ayudante que llevaba sus armas y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que nadie diga que me mató una mujer». Por lo tanto, su ayudante lo atravesó con la espada y él murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, se volvieron a sus casas. Así fue como Dios le devolvió a Abimelech el mal que éste le había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem se volviera contra ellos. De esa manera cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Capítulo 10. Después de Abimelech, surgió Tolá para salvar a Israel. Era hijo de Pua, hijo de Dodó, de la tribu de Isaacar. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín. Juzgó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue enterrado en Samir. Después de él surgió Jair el Galaadita, que juzgó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos, que montaban sobre 30 burros y tenían 30 ciudades. A estas ciudades las llaman Abot Jair hasta el día de hoy, y están en la tierra de Galaad. Entonces Jair murió, y fue enterrado en Camón. Y los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová, y empezaron a servir a los Baales, a las imágenes de Astoret, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón,
a los dioses de Moab, a los dioses de los ammonitas y a los dioses de los filisteos. Se apartaron de Jehová y dejaron de servirle. Por eso Jehová se enfureció con los israelitas y los abandonó en manos de los filisteos y de los ammonitas. Ellos aplastaron y oprimieron muchísimo a los israelitas aquel año. Por 18 años oprimieron a todos los israelitas que vivían en el lado del Jordán que antes había sido la tierra de los amorreos, en Galaad. Además, los ammonitas cruzaban el Jordán para pelear contra las tribus de Judá y Benjamín y la casa de Efraín. Por eso Israel llegó a estar en una situación muy angustiosa. Así que los israelitas le rogaron a Jehová que los ayudara. Le decían: Hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Pero Jehová les dijo a los israelitas: ¿Acaso no fui yo quien los salvó de Egipto, y de los amorreos, los ammonitas, los filisteos, los sidonios, los amalequitas y los madianitas, cuando ellos los oprimían? Cuando ustedes me suplicaban que los ayudara, yo los rescataba de las manos de ellos. Pero ustedes me dejaron y sirvieron a otros dioses. De modo que no volveré a salvarlos. Vayan a pedirles ayuda a los dioses que han elegido, que ellos los salven en tiempos de angustia. Sin embargo, los israelitas le dijeron a Jehová: Hemos pecado. Haz con nosotros lo que sea bueno a tus ojos, pero sálvanos esta vez, por favor. Y se deshicieron de los dioses extranjeros y volvieron a servir a Jehová. Entonces él ya no pudo soportar más ver sufrir a Israel. Con el tiempo, los ammonitas fueron convocados y acamparon en Galaad. Por otro lado, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. La gente y los príncipes de Galaad se decían unos a otros: ¿Quién nos dirigirá en la batalla contra los amonitas? Que ese sea el jefe de todos los habitantes de Galaad.